Antes de iniciar, me presento. Mi nombre es Aline Hernández López, secretaria ejecutiva del Comité de Ética del INEL. Bienvenidas y bienvenidos a esta plática. Les pido de favor si pueden escribir en el chat su nombre y edad, por favor, para tener un registro de los participantes a esta plática. Se los vamos a agradecer. También los invito a que enciendan sus cámaras si les es posible y mantener sus micrófonos apagados para evitar ruidos ambientales e interrupciones. Estos solo se abrirán cuando sea la sesión de preguntas y respuestas o si la ponente solicita alguna intervención. Antes que nada, agradezco el apoyo y colaboración de la licenciada Mariana Ordóñez Rodríguez, jefa del Departamento de Fortalecimiento Familiar y Programas de la Niñez, Adolescencia y Familia del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, quien nos ofrecerá la plática El origen de la violencia. Conscientes de la importancia de este tema, no solo para el personal que conforma el instituto, sino también para las familias de nuestra comunidad INEL y con el propósito de hacer hincapié en lo establecido en la política de igualdad laboral y no discriminación del INEL, la cual especifica que queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades del centro de trabajo hacia el personal y entre el personal en materia de apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales y situación migratorias del INEL. A través de su comité de ética contactó al DIF Cuernavaca para que nos apoyaran a dar una plática con relación a este tema. El objetivo de esta plática es dar a conocer a los participantes las principales manifestaciones de la conducta violenta, sus causas y consecuencias, a fin de reflexionar acerca de nuestra propia actitud ante la vida y esto nos ayude a disminuir los índices de violencia en el municipio de Cuernavaca. Daré una breve reseña de la experiencia curricular de la licenciada Mariana Ordóñez. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Intercontinental. Cuenta con especialidad en Rehabilitación Neuroconductual y un máster en Neurocognición, Enseñanza y Aprendizaje por el Instituto de Enlaces Educativos. Actualmente cursa un diplomado en Programación Neurolingüística, Hipnosis y Terapia Infantil. A lo largo de su vida profesional, ha estado en constante capacitación y actualización, participando en varios cursos, seminarios y talleres. Ha participado como conferencista, tallerista, multiplicador y capacitador de diversas instituciones públicas y privadas. Se ha desempeñado como docente y directora académica en diferentes instituciones de educación básica, media y superior, siguiendo su misión de vida, que es ayudar a las personas a sanar y a descubrir sus talentos y ayudarlos a alcanzar la vida que sueñan. Se ha desempeñado como terapeuta neuroconductual, holística y coach. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Fortalecimiento Familiar y Programas de la Niñez, Adolescencia y Familia del DIF Municipal de Cuernavaca. A continuación, cedo la palabra a la licenciada Mariana Ordóñez. Adelante, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos y todas. Es un gusto estar el día de hoy aquí en esta charla. No sé cuánto, solo veo poquitas personas aquí, no sé, no veo a más personas, solo me salen 5 en la pantalla, pero veo que como participantes ya hay como 23 personas aquí, me da mucho gusto saludarlos. Quiero hacer esta plática un poco dinámica y si quieren participar con todo gusto, me encantaría que participaran y hacerla pues lo más divertida posible o lo más atractiva posible y no que sea así de una plática donde solo hable yo y entonces ustedes se duerman porque muchas pláticas son así. A mí en lo personal me ha tocado pláticas de ese tipo y pues la verdad es que no me encanta. Entonces, vamos a hacerla divertida, vamos a hacerla lo más rápida
y ágil que se pueda, no rápida por quitar contenido, sino por agilidad del trabajo, ¿ok? Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir de favor si me confirman que se ve. Sí se ve. ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Sí se ve. El origen de la violencia. ¿Por qué nos importa el origen de la violencia? Siempre, por lo general y últimamente, se ha escuchado más sobre la violencia y la violencia de género y los feminicidios, ¿no? Y sí, si bien ahorita hay más violencia o el boom está siendo más en cuestión de la violencia en contra de las mujeres, también hay hombres violentados, también hay hombres maltratados, minimizados, etcétera. La violencia no es solo hacia un género. Y eso quiero que lo dejemos muy claro, porque no solo o sea, puede ser uno violento, no solo hacia una mujer o solo hacia un hombre, o a gente homosexual, etcétera. Pero ya lo iremos platicando. Me gustaría que alguien me contestara esta pregunta. ¿El ser violento se nace siendo violento o se hace una persona violenta? ¿Quién me quiere contestar? Yo, Montserrat Pasos, considero que se hace violenta una persona. Gracias, Montserrat. ¿Alguien más? Pueden comentar por aquí o por el chat, por donde quieran. Ok. Pues realmente esta pregunta se la han hecho muchos historiadores, muchos investigadores, biólogos, etcétera, neurólogos, para saber, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para saber si realmente se hacen o nacen así. Y crea esta disyuntiva. Muchos dicen que todos nacemos buenos, somos buenos, y conforme vamos evolucionando, conforme ha venido evolucionando la sociedad, el mundo en general, se ha generado violencia. Hay estudios de grupos prehispánicos donde decían que las comunidades, las primeras comunidades, los primeros asentamientos donde eran cazadores, recolectores, etcétera, en la prehistoria, la comunidad se manejaba mucho mejor porque era una comunidad de cooperación, era una comunidad de ayuda mutua y entonces se desarrollaba mejor la comunidad y había menos violencia. Aunque pudiera pensarse que como eran cazadores y agresivos y tenían que luchar por su supervivencia, podríamos pensar que era algo que nos hacía que nuestra naturaleza fuera violenta. No era así. El querer seguir sobreviviendo es lo que nos ha hecho generar una cultura violenta. Ajá. Pero también dice, por ejemplo, Niev, un científico, que la biología no es tu destino, no significa destino. Que aunque se suponga, y muchos de los científicos digan que nuestra genética es una genética violenta, el cerebro es flexible y podemos aprender y reaprender y modificar esa supuesta biología. Efectivamente, para muchos es un componente hereditario y genético, pero como ya lo vimos, se puede reaprender, se puede modificar ese tipo de conductas. Otros dicen que
es algo aprendido. Ujú. Entonces, hay que reconocer que también, aunque uno nace con un temperamento y el entorno es lo que nos va formando. Ajá. A lo mejor, por eso puse a esos bebés. Nosotros vemos 2 gemelos. Ujú. Y conforme vemos a esos 2 gemelos, no sé si les ha tocado que uno es más introvertido, es más tranquilo, y el otro gemelo es completamente distinto, extrovertido, y no sé si les ha pasado. A mí sí. Y entonces dices, ¿cómo es posible que si son 2 bebitos que nacieron de la misma mamá, que se han criado en el mismo seno familiar, cómo son tan distintos? Porque nacen con temperamento diferente, ajá, y al mismo tiempo que nacen con el temperamento diferente, su entorno los va modificando. Esos bebitos muchas veces no tuvieron a los mismos amigos, ni tienen los mismos profesores, ni se manejan, aunque sea el mismo seno familiar, no tiene ese entorno. Ajá. Entonces, eso es lo que te va modificando. Entonces, apegados a este tipo a esta corriente, es que es por lo que decimos que en la familia, en el seno familiar, se van aprendiendo mucho de las conductas violentas y sus diferentes manifestaciones. Ujú. La familia es la primera semilla que tenemos, o sea, es lo primero que o sea, se nos implanta. Ajá. Los papás, los tutores, los maestros son los que nos transmiten de inicio valores, costumbres, educación, etcétera. Apegados a esta vertiente o a esta teoría o a esta hipótesis, hablemos entonces de lo que es la familia, primeramente sus roles y los tipos de familia que hay. La familia, como ya lo vimos, es nuestro primer contacto social. De ahí vienen nuestra primera enseñanza, los aprendizajes, los valores, las costumbres, los hábitos. Todo se origina a raíz de esa familia. Además, esa familia de que nos implanta nuestra biología como tal, nos enseña y nos muestra la forma de socializar, la forma en la que nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo. Por lo mismo, decimos que la familia es nuestro primer contacto real con el mundo exterior. Ahorita, por cuestiones de pandemia, muchos de los bebitos ni siquiera han podido salir a algún lado. Todos han estado muy recluidos en casa. Pero no han tenido como esa interacción con el mundo exterior. De hecho, ni siquiera con los abuelos, con los tíos, ¿no? Entonces, esto les ha generado otro desarrollo diferente. ¿Quién me puede decir, si me hace favor, cuál es la función de la familia? Ok, la función de la familia puede verse con el tener, con la relación y con el ser. El tener es toda la parte económica y educativa y todos los aspectos de poseer, ¿no? De cosas tangibles. Ajá. En cuestión de relación, la socialización, la comunicación, el amor, la fraternidad. Y en cuestión del ser,
te ayuda a formarte y a dar tu sentido como individuo. Ajá. Y te apoya en esa autonomía, en tu autonomía. La familia es la primera que te da lo que es tu autoconcepto y fortalece tu autoestima. Ujú. ¿Cuáles son los roles de la familia? Son simples. Los roles de la familia los tenemos ya muy estereotipados, ¿no? La familia tradicional es la mamá se queda en casa, cuida a los hijos, ¿no? Y el papá es el proveedor, es fuerte, protector, y es agresivo, y es el fuerte, y es el jefe de familia, ¿no? Ese es como sería la familia tradicional. Pero ahora ha cambiado la familia. La familia ha cambiado porque hemos tenido que la mujer, por la parte económica, por la parte social, por todo, hemos tenido que salir a trabajar. Ajá. Y entonces muchas veces los hombres cambiaron ese rol, se quedan en casa, porque a lo mejor ellos tienen un empleo que les da te favorece hacer trabajo en casa o home office, y entonces él se queda a cargo de esa área y la mujer sale, ¿no? Y no por eso está mal, ni está bien. Simplemente son cambios de roles, cambios de estructuras, cambios de mentalidad y cambios de paradigmas que muchas veces la sociedad está resistente a aceptar. No sé si alguna, en cuestión de mujeres, alguna de ustedes en algún momento, sus mamás o las que sean más grandes, en mi caso, te decían, no, es que no, o sea, tú te tienes que quedar en tu casa, si no, ¿quién se va a hacer cargo de tus hijos? No sé si a alguna le pasó, a mí sí me pasó. Entonces dices, no, pues si yo trabajé y hice una carrera es para desempeñarme también, ¿no? O si hay un hombre por ahí que le hayan dicho, oye, o que sea papá, y que le hayan dicho, ¿por qué te quedas en casa? Si saben de alguna persona así. Oye, no, te estás volviendo y dicen por ahí una serie de cosas. ¿Cómo es posible que tú te hagas cargo de tus hijos? ¿Cómo es que tú los llevas a la escuela? ¿Cómo es posible que tú les sirvas del desayuno? ¿No? Porque estás invadiendo un rol que no te corresponde. En esa idea primaria de que las mujeres se quedaban en casa y los hombres iban a trabajar, como en la familia tradicional que pasaba con mis abuelos y bisabuelos, ¿no? Eso ya ha cambiado, poco a poco se ha roto más y más ese paradigma y se ha empezado a trabajar en conjunto y a hacer equipo. En las familias ya trabajan un poco más en equipo, en lo que es una familia como colaboración. Existen varios tipos de familia. Dependiendo, yo sé que hemos visto a lo largo, en esta ruptura de paradigmas, se habla de familias diferentes. Por ejemplo, la familia sin hijos. Y esas familias también tienen que romper, les digo, estos prejuicios que tiene la sociedad ha tenido que modificar las ideas. Por ejemplo, familia sin hijos. ¿Cuál es la familia sin hijos? ¿Quién me puede decir? Generalmente son parejas jóvenes que deciden tener mascotas. Exacto, o sea, son parejas jóvenes o parejas ya adultas que decidieron no tener hijos. Y es muy válido, aunque para la sociedad eso no se vale, ¿no? ¿Cómo vas a tener un perro en vez de un hijo? No lo logran concebir, ¿no? Biparental con hijos. ¿Quién me puede decir qué le suena?
Es la clásica. Perdóname. Ajá. Son los hijos de mi esposo y mis hijos, ¿no? Ajá, la clásica familia de mamá, papá, hijo, hija, no, la familia, como la familia clásica de cuento, así de mamá, papá, hijo, así. La homoparental sería, no sé si alguien quiera participar y si no me sigo. La homoparental es la que es de pareja del mismo sexo. Por ejemplo, hombre-hombre, mujer-mujer. Esa es la homoparental, como Ricky Martin. ¿Okay? La reconstruida o compuesta, esa es la que es, ahora se está dando mucho más, es de personas divorciadas que tienen los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? O sea, que es de un esposo, un hombre se casa y se divorcia, de matrimonios divorciados, y después se vuelven a casar y entonces son los hijos de él, los hijos de ella, y todos viven en conjunto en la misma familia. Monoparental es cuando una mujer o un hombre deciden tener un hijo, y ellos son los que se encargan de la familia, ¿no? La mujer divorciada que se queda con los hijos, el hombre divorciado que se queda con los hijos, la mujer que decide ser madre soltera, el hombre que decide ser padre soltero. Esos son monoparental. De acogida, son las personas, que ya puede ser una pareja o una persona sola, que deciden ser padres temporales para niños que no por alguna situación tienen que ser retirados del sustento de sus padres, de estar con sus papás. Adoptiva, me falta una O. Adoptiva es cuando, por ejemplo, tienen los niños de los orfanatos, los adoptan y ya. Y la familia extensa, que es cuando viven en un mismo lugar, abuelitos, tíos, primos, o cuando los primos se vienen a vivir por alguna situación con nosotros, o los tíos, etcétera. Esa sería. Entonces, ¿qué es en sí la violencia? La violencia, según la Organización Mundial, es el uso intencional de la fuerza física. El uso intencional de la fuerza física. Y yo le agregaría ahí, aparte de la fuerza física, de una posición de poder. No necesariamente es físico. Muchas veces es psicológico, etcétera. Ahorita lo veremos posteriormente. Con amenazas contra uno mismo, contra otra persona, un grupo, una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos y problemas de desarrollo o hasta la muerte. Aquí les voy a presentar, antes de seguir, el ciclo de la violencia. La violencia empieza con una situación de tensión. Primero está todo muy tranquilo, todo muy bien, y de repente empieza una situación de tensión. Empieza a subir de tono. Después viene ya el acto violento, el golpe, el grito, etcétera. Y después viene una etapa que es la luna de miel, que es cuando el agresor o el violentador se siente bien, le entra culpa, te pide perdón, ya no vuelve a pasar y otra vez vuelve a empezar por alguna situación a subir el estrés. El estrés puede ser ocasionado
por muchas situaciones. Ajá. Por muchas situaciones. Si lo vemos aquí, en esta, ajá, primero te empiezan a dar sentimientos de angustia, ansiedad, miedo, desilusión, ajá. Después, todos los sentimientos y cuando está la explosión, obviamente te da igual miedo, impotencia, te sientes muy solo, te quedas paralizado, ¿no? Y después ya vienen acá lo que les decía, los sentimientos de culpa, vergüenza, confusión, lástima propia, empieza a minimizar tu autoestima. Y ya al final pides disculpa, ¿no? Y otra vez vuelve a lo mismo. Esas son las fases, ajá, en el ciclo. Si se dan cuenta, la tensión es originada por tus mismos miedos. Todo esto es originado por emociones. Las emociones pueden ser originadas por diversas cuestiones, ¿no? Podría ser por la falta de dinero. Ahorita se ha acrecentado precisamente esta tensión, la falta de dinero, el no poder salir, ¿no? El miedo a perder el empleo de muchas personas, el miedo a enfermarnos, el miedo a la muerte, el no tener esa certeza de a dónde vamos, la seguridad de decir, puedo salir con tranquilidad, la seguridad de decir, esto va a terminar en tal tiempo. No tenemos esa certeza, no sabemos hasta cuándo vamos a estar viviendo esta situación, porque cuando al principio que nos encerraron dijeron, bueno, van a ser 1 mes, 2 meses, y así llevamos casi 2 años. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Los tipos de violencia por sus características son físicas, que son los golpes, la agresión, pues lo que se ve, ¿no? Son como más gráficas. Las psicológicas, que es cuando tratas de minimizar a la persona. Cuando le dices tonto, cuando lo menosprecias o tú no puedes, eres incapaz, etc. La violencia sexual así como la física es como más evidente, se puede ver. Ajá. La psicológica es más sutil porque muchas veces no te vas dando cuenta que te están violentando, hasta que de pronto te ves que ya no eres, o sea, como que ya no eres tú. En la sexual y la física, la afectación es visible. La sexual puede ser por ya sea una violación o dentro de un matrimonio, dentro de una pareja, o matrimonio, novio, etcétera, el abusar o el tener o exigir una relación íntima sexual sin consentimiento, de forma obligada. ¿Sí me están escuchando bien? ¿No se me ha cortado nada? No, sí se escucha bien. Ok, perfecto. La violencia económica o patrimonial. No sé si escucharon hace mucho una canción que cantaba Pedro Infante de Chabela, te dejo estos 2 pesos, o de Chava Flores, o no sé de quién era, creo que sí, de Chava Flores. Es eso, o sea, con estos 2 pesos en la económica, pagas la renta, luz, y aparte me traes cambio. Es cuando las personas no se hacen cargo, o sea, digo, cada matrimonio y cada relación es diferente, pero es
yo soy el administrador y a mí me das las cuentas de todo y yo te digo cómo gastar y cómo gastártelo y por qué gastártelo. Y si no, te hago las cuentas así, me tienes que venir a decir, hacer una auditoría, te hacen una auditoría de en qué te gastas y cómo te lo gastas. Ya sean hombres o mujeres. Y patrimonial es el abuso del poder quitándote tus cosas. Por ejemplo, cuando te quitan tu casa, cuando la pareja o la otra persona de repente te esconde una reliquia familiar, ¿no? Un regalo que te gustaba mucho y te lo esconden y no te lo voy a regresar si a lo mejor no tienes una relación sexual conmigo, ¿no? Ese chantaje. Muchas veces no solo se da un tipo de violencia, sino se pueden dar varios tipos al mismo tiempo. Y muchas veces van de menos a más. Puede empezar con violencia psicológica y después seguir con psicológica y económica y patrimonial y después termina en violencia física y sexual. O sea, se pueden terminar dando de todos los tipos. También hay violencia. La violencia, aparte de esos tipos, son en diversas modalidades. Se puede dar la violencia escolar, que es el bullying, ¿no? La violencia familiar, que son los golpes, agresiones, ya sea de padres a hijos o dentro de la pareja. Los gritos. Esta imagen de aquí me gusta mucho porque en sí no es una agresión, ¿no? Pero si se dan cuenta, lo que sale de su boca es una mano que le jala el cabello, ¿no? Es como decir, también con la boca estás agrediendo a las personas, ¿no? Los golpes a los niños, a los hijos. Y en la familia se puede dar la violencia de manera directa o indirecta. La violencia directa sería, por ejemplo, el golpe, ¿no? El golpe directo, el que te dan hacia ti, o el grito y la ofensa hacia ti. Y la manera indirecta es como la imagen del principio que vimos, que los papás se pelean y el niño se queda solo. Esa sería una violencia indirecta. Está viviendo en un ambiente hostil, está aprendiendo la violencia. Al momento en que ve a papá y a mamá cómo se relacionan, ellos aprenden cómo es la relación que yo debo tener a futuro con una pareja. Si yo veo que papá le grita a mamá y yo soy niño, entonces yo como varón, cuando tenga mi pareja, yo voy a gritarle a mi pareja. Si yo veo que como niña mi mamá se deja que la golpeen, la jalen, la insulten, pues cuando crezca voy a hacer lo propio. En sentido contrario, si yo veo que mi mamá le grita, le violenta y agrede a mi papá, entonces, por consiguiente, cuando yo sea grande, voy a buscar una pareja a la cual gritarle, agredirla y violentarla. No es una regla establecida, pero es, o sea, como dicen, ¿no? La excepción a ser la regla, en general se da de esta manera, ¿no? La violencia escolar son los gritos y las agresiones y entre los mismos niños, entre los mismos estudiantes, hacia otro o el profesor hacia el estudiante. Se puede dar bullying, se puede dar agresión de un adulto hacia un menor y esa es la más fea, ¿no? Violencia laboral. La violencia laboral me encanta. Porque es cuando te piden y te piden y te piden y te piden y te exigen y te exigen y te exigen. Y de mala manera y de buena manera o sea, y te exige tu jefe o te exige el jefe del jefe del jefe y te empiezan a acosar laboralmente, pidiéndote cosas de más que no corresponden a lo mejor muchas veces a tu área, ¿no?
hace poco en un curso precisamente de violencia estábamos hablando de esto, de violencia laboral, cuando de pronto te dicen, ve por mi hijo a la escuela, ¿no? No, pues eso no me corresponde, pero el jefe te manda por el hijo a la escuela, ¿no? Y no son tus funciones. Algún día le puedes hacer el favor porque eres buena gente, pero ya cuando todos los días tienes que ir por su hijo a la escuela o llevarle el loncho, ¿sabes? Eso ya entra en una violencia laboral. Ajá. O cuando el jefe te ofende, te agrede con ofensas, diciendo que no puedes. Hace poco escuchaba también de una persona que decía de un restaurante de aquí de Cuernavaca, desgraciadamente, donde el jefe llegó y le decía a uno de sus meseros, a uno de sus ayudantes, que era un inepto, que no servía para nada, que por eso era, se dedicaba a ese oficio, etcétera. Lo denigró de una manera brutal. Eso es violencia laboral. Y violencia institucional es en cuestión del servidor público. Es cuando el servidor público, por eso pongo ahí a un policía, es cuando el servidor público abusa de su posición de autoridad para, para agredir a otra persona. En violencia institucional y violencia en escolar, cuando el profesor violenta al niño, ahí podría tomarse como violencia escolar institucional, porque el profesor es el prestador de servicios y al estar violentando al niño, sería violencia escolar y violencia institucional. Y este es otra forma que ahora se está dando más, la violencia en el cuestión virtual con el cyberbullying, que son mensajes de textos, correos electrónicos, imágenes, videos, cuando te sacan del grupo, cuando ya no quieres, ¿sí? O el sexting, cuando te dicen, ay, me mandas una foto con contenido sexual. Los famosos packs, que de repente una niña o un niño se lo manda a otro porque es mi novio, porque confío en él, porque etcétera y demás. Y a la hora de la hora, pues ese video ya está por todos los grupos de la escuela. O por todo. Hace un tiempo nosotros vimos a Sage, ¿no? En un video, ¿no? Eso es sexting. Eso, al final, él mandó un video íntimo a una persona en privado y al final se hizo viral, y muy viral. Este es un poquito más delicado porque muchas veces en las escuelas, a lo mejor la amiga o la pseudo amiga, porque no son amigos, se juntan las niñas, se están cambiando, ¿no? Porque van a ir a una fiesta, porque van a ir aquí o allá, y entonces se cambian, la amiga la graba y la amiga comparte. Esto también se está dando. Y el grooming, que es cuando un adulto, hace poco también el año pasado con esto de TikTok, un adulto se hace pasar por niño para interactuar con un niño, ganarse la confianza, involucrarse de manera sexual y empezar a moverlo. Hace un año, de hecho creo que fue en Argentina, pasó una situación así. Un señor se empezó a seguir los TikToks de una niña, de frente, ya se empezaban a mensajear con una niña de 9 años, creo,
Y cuando se da cuenta la mamá, el hombre le estaba diciendo que le enseñara sus calzones, que le enseñara su ropa interior, que si eran amigos, que él lo que la quería mucho, etcétera y demás. La mamá se da cuenta y obviamente denuncia. Pero pues cuántas personas de pronto no pueden denunciar en ese caso, ¿no? Las consecuencias de la violencia pueden ser tanto físicas como psicológicas. Las físicas son las lesiones graves evidentes que pueden llevar hasta la muerte, rupturas de brazo, ojos morados, romperle las costillas, etcétera. Que puede llegar hasta el homicidio, ¿no? Y los feminicidios en cuestión de la violencia. Bueno, me voy a regresar tantito. Aquí no las puse. A ver. Aquí no las puse aquí en las modalidades, pero también puede la violencia obstétrica, la violencia que no, gestacional que no les permitan tener más hijos, la mediática, la violencia mediática, esa es cuando, por ejemplo, los medios de comunicación y todo el entorno violenta a un grupo en específico. Pero son como, las que puse son como las más fuertes y las más comunes. Las físicas, como les dije, lesiones graves, homicidio, lesiones durante el embarazo, porque muchas veces es precisamente esa parte donde hay mucha violencia. Embarazos no deseados. Esto se da mucho más en menores de edad. Vulnerabilidad a las enfermedades. Si estoy siendo violentado de una manera física, soy más propenso a enfermarme. Las psicológicas, bajo autoestima, problemas de salud mental, miedo, estrés, ansiedad, conmoción psíquica, no sé dónde estoy, no sé mi valor, empiezas a aislarte, empiezas a tener trastornos de sueño, o duermes de más o duermes de menos, insomnios, y la parte de la comida, trastornos alimenticios. Por lo mismo decimos que las semillas de la paz están en nuestras manos. Una crianza adecuada en ausencia de estrés permite a nuestro cerebro desarrollarse de manera menos agresiva y emocionalmente más estable. Eso lo dice Martin H. La transformación de una cultura violenta en una de paz comienza por el individuo que en la infancia es colocado en un camino de aceptación en vez de uno de rechazo. Eso lo dice Prescott. Y confirmarles que no están solos ni solas. Estamos aquí en DIF, estamos para ayudarlos, apoyarlos, y hay varias instituciones a las que pueden acercarse y hacer su denuncia en caso de estar sufriendo alguna de este tipo de violencia, al 089, al 911, y la Unidad Cibernética Morelos. Ahí están los datos por si los quieren anotar. Son lugares a donde ustedes pueden acudir en caso de estar sufriendo alguna de estos tipos o modalidades de violencia. Mariana, tenemos una pregunta de Eduardo Islas.
Dígame. Pregunta, ¿dónde se ubica la violencia que existe en las redes sociales y si hay estudios que determinen cómo impacta en el individuo y en la sociedad? En redes sociales es la violencia virtual. Es la violencia virtual. Lo que les decía era esta parte del cyberbullying, violencia virtual, donde te restringen, te hacen la ley del hielo, no te aceptan en sus redes sociales, te eliminan del grupo, te bloquean, de repente te dejan en visto, ¿no? Eso es una manera de violencia, etcétera. Esa violencia virtual o violencia digital que en redes sociales entra en violencia virtual y digital. En caso de recibir algún acoso o algo, tenemos la policía cibernética, que es a donde podemos acudir en caso necesario. Es importante tener un control de de cómo compartimos la información en redes sociales y de quién aceptamos, a quién no aceptamos, precisamente para tener ese control y evitar ponernos en riesgo. No solo los niños están en riesgo, nosotros también como adultos estamos en riesgo de recibir acoso o violencia. Por eso les ponía, o sea, en caso del grooming, sí, en caso del grooming sí es de un adulto hacia un niño, pero el sexting y el cyberbullying se da a cualquier edad. No es exclusivo de los niños. Por eso les ponía el ejemplo de Sage, ¿no? O de cuántas personas no han salido sus videos íntimos a la luz. Entonces, eso es un sexting. El viralizar un video íntimo. También ¿Sí nos quedó pregunta, claro? ay, perdón, No sé si se le quedó claro o si... sí, también nos pregunta que si existen programas de apoyo a las personas que sufren o han sufrido violencia y Claro que sí. dónde se pueden buscar o contactar estos programas. Miren, para denuncias ya puse los teléfonos y para programas puede ser, dependiendo del tipo de violencia, las diversas instituciones, por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer especializada en violencia contra la mujer, la Fiscalía misma tiene su grupo, el DIF tenemos nosotros atención psicológica, ¿no? También hay un grupo que se llama Terapeutas por Morelos, que que fue creado a raíz del sismo de 2017. Crearon eso para ayudar a la población de Cuernavaca y de Morelos y se ha quedado. Y por ejemplo, ahorita en época de pandemia estaban dando 3 terapias de manera gratuita y ya después si se requería más, pues se tomía más. O sea, sí habemos varias instituciones que nos dedicamos a apoyar en cuestión de maltrato y de violencia. A Terapeutas por Morelos lo buscan en Facebook y ahí piden la cita directamente en mensaje inbox. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Levante la manita con la aplicación para que se les pueda dar acceso a los que tengan micrófono o si gustan hacer su pregunta a través del chat. ¿Nadie?
Los programas de apoyo que existen son precisamente estos. O sea, nosotros vamos a las escuelas y damos este tipo de talleres donde se les explica qué es la violencia, de dónde surge, qué pueden hacer en caso de ser violentados, y ya de ahí se generan los círculos o se les envía a la terapia o a la institución que lo requiera. Pero precisamente por eso, tanto nosotros como DIF, Derechos Humanos también da pláticas sobre violencia, eh, la Secretaría de, ¿cómo se llama? De Bienestar Social también da pláticas. Todas las instituciones estamos abocadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en general, contra las mujeres y en general. Entonces, todos tenemos programas como este, de la plática que les estoy dando en este momento, que es precisamente prevenir, son prácticas preventivas, tanto para personas adultas como para niños. En la cuestión de los niños también tenemos programas mucho más específicos donde se les enseña a manejar sus emociones. Entonces, cuando se les enseña a manejar sus emociones, obviamente empiezas a modificar las conductas violentas y a enseñar a la gente a actuar de una manera más equilibrada, más sana, más emocionalmente sana. Esta Rosario Cañedo nos pregunta si pudieras dar más indicativos de violencia laboral. Violencia laboral, ¿cómo cuál? Es que sí, esos son como ejemplos súper padres, pero te digo, como el de, te toca lavar los baños, pero pues hay un personal de intendencia, ¿por qué me pones a lavar los baños, no? Te pone a hacer un chorro de trabajo, ¿no? Y cuando terminas ese trabajo, ay, no, ¿qué crees? Yo ya lo hice. Ya no me funcionó lo que hiciste tú. ¿Sí me explicó? Eso también es violencia laboral. Te digo, la más evidente es, te quedas horas extras, aunque no tengas que quedarte horas extras, ¿no? Y aunque tú ya hayas terminado con tu trabajo, pero tú te tienes que quedar a esperarme hasta que yo salga, aunque tú ya hayas terminado con lo que tenías que hacer, ¿no? Porque tu jefe se quedó. El hablarte a altas horas de la noche, en horario que ya no es horario laboral, ¿no? Fines de semana, etcétera, pedirte que vayas en fin de semana. Lo que les decía, voy a recoger a mi perro de que le acaban de bañar, ¿no? O llévalo al veterinario, o fue a recoger a mi hijo a la escuela, ese tipo de situaciones. ¿No se quieren alguna más? Sí, bueno, hay otra pregunta. ¿Cómo se llamaría la violencia que se genera por los por los chismes o mentiras que luego se dan en el ámbito laboral? Es violencia laboral. Los chismes, las habladurías, el hacer el grupito y atacar a otro, eso es bullying laboral, se podría decir. O sea, es como traspasamos lo de la escuela al trabajo, ¿no? Entonces es violencia laboral. ¿Por qué? Porque un grupo, por ejemplo, llega un miembro, ayer estaba viendo precisamente por ahí un programa de un artista que de repente llegó a un grupo ya conformado, ¿no? Y entonces le cerraban la puerta, le desconectaban las cosas, le hacían un chorro. Eso sería bullying laboral. ¿Por qué? Porque llegó uno nuevo y en vez de aceptarlo y arroparlo, le hacen la vida de cuadritos. ¿Sí me explicó? Eso sería violencia laboral. Porque llega un momento en que no es solo tu estrés de normal, de la carga de trabajo normal y natural, sino es el estrés de decir, ya no sé
con quién hablar, quién me está viendo, como solo, ves que todo el mundo se reúne a comer, ahorita ya no se puede por la pandemia, ¿verdad? Pero todos se reunían a comer y de repente por allá ves a uno que pues, sale al final como ratoncito solo y come solo. Eso es violencia laboral. El hostigamiento sexual y el acoso sexual También. también es violencia laboral. Hostigamiento sexual, todo lo que sea un abuso de autoridad, todo lo que sea un abuso de autoridad, tanto de hombres como mujeres, todos esos son. No sé si alguna vez vieron la película de Nosotros los Nobles. Sí. Al muchacho lo hostigaba laboralmente su jefa, la del banco. La jefa del banco que trataba de echarse al chamaco, jovencito, y al otro también le encantaba, pero bueno. Eso es violencia, porque ya llegó un momento en el que ya no podía más. O sea, él ya decía, es que esto yo ya no puedo. Eso es violencia laboral. Y o sea, como les digo, se puede dar tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres, como ese caso en específico. Ajá. Ok, gracias. ¿Alguien más que desee hacer alguna otra pregunta? O por ejemplo, decirles, las personas que vienen a trabajar, las mujeres tienen que traer faldita cortita y tacón alto y no sé qué. O sea, es parte del uniforme, pero no te pueden restringir la falda, dónde la tienes que llevar, ¿verdad? O solo las mujeres pueden venir de falda, no pueden traer pantalón, cuando no hay un código específico, ¿no? Un uniforme como tal. Ok, muchas gracias. Los piropos de ese tipo de, ay, ya bajaste de peso, o qué bonitas piernas, o se ve que estás haciendo ejercicio. Tú sabes cuando es un piropo bien intencionado o cuando ya es muy incisivo y con ojo inquisidor, podríamos decir. Gracias. Otro comentario de Eduardo Islas es: una forma de reducir la violencia es previéndola desde mucho antes de que aparezca. Muchos países lo han hecho a través de la cultura y el deporte. ¿Tienen conocimiento si se hace algo al respecto en los municipios y en el estado de Morelos? ¿Cómo se podría apoyar para hacer algo al respecto? Precisamente, como te decía, nosotros tenemos estos programas de prevención, ¿no? Donde les explicamos a los niños. Desafortunadamente, la pandemia nos vino a aislar, ¿no? Entonces, no podemos agrupar, y menos a los niños, que son una de las poblaciones más vulnerables. Entonces, nosotros tuvimos que cerrar, por ejemplo, los deportivos, como el Centenario, que eran lugares donde los niños iban a hacer deporte y iban a desfogar mucha de su energía. Entonces, sí estoy de acuerdo con tu comentario. La cultura del deporte es importantísima. Un niño que se desenvuelve deportivamente es un niño que se está alejado de los vicios y está alejado de los malos pensamientos. Pero en este momento se ha tenido que parar todo esto por la pandemia. Se han cerrado, como te digo, se han cerrado los centros deportivos, los gimnasios, todo eso públicos, precisamente porque no podemos tener lugares donde agrupar a muchas personas. De hecho, este tipo de pláticas se ha reducido mucho porque tampoco la población tiene acceso a la tecnología y para que nosotros podamos llegar y dar este tipo de pláticas. Se ha buscado la forma
sí, se han buscado los medios también, pero sí esto nos ha venido a limitar muchísimo en nuestro actuar en pro de la erradicación de la violencia. Ok, gracias. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Por aquí. De Verónica. Es bien Ajá. sabido que el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas es una normativa que regula la relación entre compañeros, pero depende también de la moral y el desarrollo formativo de una familia para una moral y evitar esa violencia laboral. Es un comentario más bien. Sí, precisamente es lo que veníamos comentando, ¿no? Que si bien la violencia no es hereditaria, sí podemos decir, aunque nacemos con temperamentos diferentes, que fue lo que les comenté al principio, a lo mejor somos un poco más explosivos que otros, pero si les explico todos los temperamentos me echaría como 2 horas explicando esto. Pero tu temperamento es uno y tu carácter es formativo. Entonces, tú naces con este temperamento, pero tu familia y la sociedad es lo que te va formando. Ajá. Entonces, por eso la familia es el principal semillero, por decirlo de alguna manera, de la violencia. ¿Sí? Por eso se los ponía al principio. La violencia se origina en la familia. Si un niño crece en un ambiente hostil y violento, tiene más probabilidades de ser una persona violenta. No con esto se tiene que decir que es 100% seguro y como les comentaba, nuestro cerebro es flexible, nuestro cerebro se puede reprogramar, se puede volver a eliminar algunos patrones de conducta y hacer otras redes neuronales que tengan unos nuevos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta que alguien tenga? ¿O comentario al respecto? No, creo que ya serían todas. No sé si tú, Mariana, tendrías algún comentario adicional, si no, procedemos al cierre No, de la pues les plática. agradezco muchísimo y pues un poquito continuando con esta parte, la siguiente plática va a ser sobre los derechos en general, bueno, más bien los derechos de niños, niñas y adolescentes que tenemos para que todos conozcamos esta parte de los derechos que tenemos que procurar y preservar para tener una vida libre de violencia. Ok, gracias. Eduardo, no, perdón, esta Verónica, una última pregunta. ¿Cómo evitar la violencia laboral a falta de moral? Híjole, es que yo creo que las instituciones están haciendo un trabajo bueno al buscar, por ejemplo, este tipo de pláticas, ¿no? Este tipo de pláticas de concientización. Hace falta un poco el ser más sensibles y evitamos la violencia laboral si denunciamos también. Si tú estás viendo, porque comete el mismo error el que violenta que el que se queda callado. Entonces, muchas veces al que está siendo violentado está de tal forma psicológicamente afectado que no puede denunciar, no tiene la capacidad de hacerlo porque emocionalmente no puede hacerlo, internamente no le da. Y si tú como externo estás viendo esa situación y no pones un alto tampoco tú,
Entonces está siendo cómplice. La violencia se va a acabar en el momento en que la gente tome el valor y denuncie. Denuncie realmente. Para que se puedan tomar cartas. Muchas veces la gente no denuncia por miedo, pero para eso existen las denuncias anónimas. Y tienen que tener confianza en esas instituciones. Porque en la Comisión de Derechos Humanos también la violencia laboral se puede y la violencia institucional se puede denunciar directamente a derechos humanos, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Porque muchas veces la gente no denuncia por miedo a quedarse sin trabajo. Es que, ay, ¿qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? Y yo por andar de metiche, pues no es por andar de metiche, es porque si no alguien, si alguien no pone un alto, ¿quién lo va a poner? Dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Exactamente. Yo digo muchos dichos. Me crié una abuela con muchos dichos y me encantan. Y eso es cierto. Si yo estoy viendo que están agrediendo a alguien, que lo están violentando y no hago nada, entonces no tengo boca con qué quejarme después, ¿no? Es correcto. Y pues la moral, esa la traemos. Entonces, por eso nuestra labor es educar. Educar a los niños, educar a nuestros hijos, educar a nuestros niños, adolescentes, con una moral fuerte, con principios y valores, para que al paso del tiempo podamos tener una sociedad menos violenta. Por eso ven que les puse dos diapositivas al final. Las últimas, déjenme ya. Estas tres. Que es la semilla de la paz está en nuestras manos. Porque pues, nosotros con una gotita que nosotros demos, podemos hacer un gran cambio. Y muchas veces nos da miedo dar esa gotita. Porque pensamos que es mínimo, porque ni se va a notar. Sí se nota, sí hay un cambio. Les digo, por ejemplo, yo doy estas pláticas y doy muchas pláticas más. Y soy terapeuta. Y aparte del trabajo en DIF, tengo consulta. Y siempre les he dicho, si en mis pláticas, si alguna frase se le queda en el corazón de una persona y hace que esa persona cambie su vida, ya, no necesitan pagarme, no nada. El trabajo está hecho. Porque esa es mi misión, ayudar a la gente a sanar. Si vieron ahí al principio, mi misión no es ganar mucho dinero y ser muy exitosa, ¿no? Es ayudar a sanar y ayudar a la gente a descubrir eso que trae adentro. Si ven una crianza adecuada, por eso siempre me voy a la crianza, al centro, al origen. Una crianza adecuada en ausencia de estrés permite que nuestro cerebro se desarrolle de manera menos agresiva y emocionalmente más estable. Tenemos una pregunta de Marta Beatriz Cermeño. Dime. Adelante, Marta, puedes hablar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. La contestaron anteriormente, o sea, con la respuesta que diste anterior, con eso, esa era mi pregunta. Ah, ok. Gracias. Pero ya se contestó. Gracias. Aquí dice que en qué teléfono podemos contactar. Contactarme en lo personal o como DIF. Bueno, como DIF es el 318-8886 y
y ese a la extensión 136. Ahí pueden comunicarse conmigo. Es el área de fortalecimiento familiar. Ok. Sí, les quiero pedir de favor a los que hacen falta de escribir su nombre Ah, para completo. terapia. Ah, no, perdón. Para terapia, si quiere, la señorita Elizabeth le puede dar mi número de contacto y ya le podría yo asesorar en esa parte. Ujú. Sí, yo se lo paso. Yo se lo paso al doctor de Sí. la Torre. Sí, para Gracias. terapia sería ahí. Nada Nada más más me dice, por favor, que su nombre y me manda un WhatsApp con su nombre y me dice, la vi en el taller o en la plática del origen de la violencia de Dinel y así ya voy a saber de dónde, porque si no, muchas veces no contesto teléfonos que no conozco, por seguridad. sí, claro. Todavía nos faltan algunos de anotar su nombre completo y edad. Les pido de favor si nos escriben su nombre completo y edad en lo que hago el cierre de la plática. Bueno, pues por lo que veo ya no tenemos más comentarios o preguntas al respecto. Entonces, muchas gracias, licenciada Ordóñez, por esta plática muy interesante. Esto nos ayudará a identificar, sin duda, las conductas violentas, tanto en el ámbito laboral como familiar y social, y de esta manera saber qué hacer en caso de ser víctimas de cualquiera de estas. Y asimismo, queremos entregarte de manera virtual un reconocimiento de parte del Comité de Ética y de la Dirección General. Posteriormente te lo haremos Muchas gracias. llegar de manera física. No sé si ahí lo alcanzan a ver, la pantalla que estoy compartiendo del reconocimiento. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, muy bien. Ujú. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por el apoyo que nos has brindado con esta interesante plática. Y bueno, también como les comentaba la licenciada, próximamente vamos a tener otra plática también de parte de ella que nos va a apoyar con esta serie de pláticas que estamos brindando a la comunidad INEL. Y también queremos agradecer al Comité de Ética y a Jorge Juárez por la coordinación de este evento y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en este día. Que tengan una buena tarde y sigámonos cuidando. Claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídense Sí, mucho. Y gracias por permitirme compartir. no, al contrario. Gracias por compartir nuestra experiencia.